Leemos así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí lo dejamos. Bueno, como en este comienzo, lo que nosotros tendríamos aquí que hacer es, en primer lugar, hacer una introducción de lo que es la carta de Pablo a los Corintios y quizá también hacer una introducción de la introducción. Y, por supuesto, habría muchas preguntas y quizá sea la primera vez o de las muy pocas veces que tú te encuentras con esta carta, con esta parte de la palabra de Dios. Pero es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos entre manos y qué es todo lo que esto significa. Yo no sé si todos vosotros tenéis vuestra Biblia aquí, sabéis lo que tenéis, no sé, tenéis todos la Biblia, tenéis vuestros móviles con la Biblia escrita y seguramente algunos de vosotros tenéis varias versiones, ¿no, Eduardo? ¿Cuántas versiones tienes de la Biblia en tu tableta? Aquí una, ¿no? Juan seguramente que tiene varias, y en la nube que seguramente hay muchas más. ¿Y cuántas Biblias tendréis en casa? ¿De cuántas maneras os podéis enfrentar o tratar o usar esta Biblia y esta carta? Es muy importante que sepamos qué es lo que tenéis y qué es lo que esto implica. Mirar. Lo que vamos a mirar, por ejemplo, en esta mañana es una frase muy sencilla. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Simplemente. Y podemos ya saber lo que esto significa. Si queréis conocer más acerca de Pablo, su conversión, etcétera, pues podéis ir al libro de Hechos y allí encontraréis un montón de acontecimientos acerca de la conversión, el avance en la vida de Saulo para convertirse en Pablo en apóstol. Si queréis saber también acerca de Corinto y de la ciudad, pues podéis ir a los anales, enciclopedias, entrar en la nube de Internet y allí tendréis toda la información que buscáis acerca de aquel tiempo y de aquella ciudad y cómo se componía. Incluso encontraréis fotografía y casi magia, encontraréis en las fotografías de satélite una foto con Pablo moviéndose en medio de la ciudad. Hoy en día todo es posible con la nube, ¿no? Si queréis saber de todos estos detalles, de toda esta amplitud de información más general, pues tenéis libros y tenéis revistas, tenéis información para tratar de todo ello. Pero seguimos teniendo una frase concreta a la hora de iniciar nuestra carta en esta tarde. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que esto quiere significar? ¿Qué es lo que nos está trayendo? Bueno, hagamos un pequeño repaso así por encima para situarnos. En el año 50 más o menos de nuestro Señor Jesucristo se ha comenzado la iglesia en Jerusalén, se ha extendido a ciudades griegas, se va extendiendo poco a poco, incluso ya ha entrado en el mundo griego, gentil o pagano, no judío. Y uno de los que ya está iniciando el ministerio es un tal Pablo que ha salido de la iglesia de Antioquía. Así que después de varios acontecimientos en Jerusalén, Pablo y su grupo
de evangelismo o de obra misionera, deciden ir a una ciudad que se llama Corinto. Es el segundo viaje misionero. En aquella ciudad, todo esto lo podréis encontrar con mucho detalle en el libro de Hechos, en aquella ciudad están como alrededor de año y medio, exponiendo la palabra, fortaleciendo un pequeño grupo y una iglesia. Después de ese año y medio en Corinto, Pablo quiere seguir su viaje misionero, visitando otros lugares. Ya ha formado una pequeña iglesia de judíos y de griegos, porque lo podemos ver con relación en ese capítulo 18 de Hechos y algunos detalles más. Lo que pasa es que en su marcha, cuando Pablo está en Éfeso, recibe noticias de que las cosas no están muy bien. Han pasado pocos meses y ya hay algunas dificultades en la iglesia de Corinto. Empieza a escuchar noticias, nos va a decir a lo largo de esta carta de las divisiones que habían surgido. Es decir, hay problemas entre ellos, de que si soy de este grupo o de este otro, me siento más cómodo con la doctrina o la línea que tiene Pedro, que tiene Pablo, que tiene Apolos, etcétera, etcétera. Como también otros conflictos de rechazo de autoridad, etcétera. Así que Pablo, estando en Éfeso y en ese viaje todavía, decide escribir una carta. Y escribe esta carta que nosotros tenemos delante de nosotros. Cuando vayáis leyendo la carta, la primera carta de los Corintios, podréis ver algunos detalles. Oye, me he enterado de esto, me han comunicado aquello otro, tengo que decir esto y aquello. A veces con una suavidad y ternura y a otras veces con más firmeza y carácter, ese carácter que a veces fluía en el apóstol Pablo. Los corintios, curiosamente, responden con una carta a todo lo que Pablo les está diciendo y aprovechan para decir que hay algunos problemas. Por ejemplo, si vosotros leéis en el capítulo 7 y el versículo 1, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice. Por tanto, lo que Pablo está dando a entender es que las cosas que me escribiste y las cosas que me habéis comunicado, es decir, que cuando Pablo escribe su primera carta, los corintios responden, sí, Pablo, está bien, pero es que surgen estas cosas, fíjate lo que pasa acerca del matrimonio o acerca de otros asuntos. Recordar que hubo un problema de disciplina, de inmoralidad, porque un hijo estaba teniendo una relación ilícita con su madrastra o algo así. Así que Pablo vuelve a escribir otra carta, una segunda carta. Entre medias hay una carta que se ha perdido. Nos señala de que Pablo ya había escrito ciertas instrucciones que no han llegado a nosotros. Pero hay este carteo. Pablo escribe, ellos responden, Pablo vuelve a escribir, etc. Las cartas tardaban meses y mucho tiempo, aun cuando las distancias no fueran muy grandes, en llegar de un sitio a otro por las dificultades del camino. Pero estando en Éfeso, él escribe esta carta y va a escribir al final otra segunda carta que también tenemos con nosotros, la segunda carta a los Corintios, con todas estas instrucciones y énfasis, una vez más, a lo que nos está diciendo. Más tarde nos dice que él estaba proyectando una visita y llegó a tener esta segunda visita, es decir, que aun cuando no se nos señala en otros lugares, sabemos que Pablo volvió otra vez a Corintios y que por tanto tuvo que poner firmes algunas de las situaciones de una manera muy clara. Uno de los problemas más serios que nos encontramos, y lo vamos a señalar, es que se estaba minando la autoridad de Pablo. Bien, estas son las circunstancias, el nacimiento de la Iglesia, los problemas que surgen y cómo Pablo trata todos estos asuntos. Ahora bien, volvemos a nuestra frase inicial, carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Bueno, hay más de esta misma, aparte de esta línea, de esta frase concreta. Lo que tenemos que decir es que es la palabra de Dios a través de una carta escrita a través de un hombre concreto, que es Pablo, para una iglesia concreta que es Corinto. Es decir, que ya tenemos que empezar diciendo, no es que Pablo surgiera en su mente algunas cosas o curiosidades o interés acerca de la naturaleza o de las personas o los conflictos en la ciudad o de turismo, sino que hay algo más serio detrás. Es decir, que Dios está sirviendo de
Pablo para tratar asuntos serios al pueblo de Dios en la iglesia de Corinto. Fijaros, por ejemplo, así que vamos nosotros al versículo 3 que hemos leído. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaros bien en ese versículo 3. Lo que nos está diciendo aquí es que la gracia y la paz vienen de parte de Dios. Es decir, Pablo lo que es un transmisor de lo que Dios está diseñando o decidiendo o quiere para ese grupo de personas. Por tanto, no es un mero raciocinio personal de Pablo. Cuando tú levantas tu Biblia, la lees en tu casa, la recoges de tu mesita, lo que estás leyendo no es la opinión de un hombre, eso sí, filosófico, muy sabio, que era Pablo, sino que es la palabra de Dios, gracia y paz de parte de Dios para vosotros. Tenéis que tenerlo en cuenta, esto es muy importante. Es palabra de Dios, aun cuando son palabras de boca o de la Escritura de Pablo. Fijaros en el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Por tanto, lo que tenemos que pensar que Pablo está en esa posición no porque se lo ha ganado a pulso con su inteligencia y su capacidad. Lo que nos dice en un principio, en el mismo inicio, para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de leer la carta, es que Pablo es llamado por Dios mismo para este ministerio y otros que tienen por delante. Así que no podéis leer esta carta o leer esta Biblia pensando que es simplemente decisión de hombre. No, Pablo está escribiendo como llamado de Dios, es instrumento de parte de Dios y tiene por tanto autoridad. Bueno, dirán algunos, Pablo pudo decir esto o aquello que nos parece interesante, pero yo tengo mejor idea. O las palabras de Pablo se han quedado anticuadas porque ahora es mejor estas otras. O si es verdad que para este círculo personal Pablo tiene cosas muy interesantes que decir, pero yo pertenezco a este grupo de judíos o de otro grupo de personas inteligentes. Pero no podemos acercarnos a las Escrituras, tú no lo puedes hacer pensando de esta manera. No es lo que tú puedas opinar acerca de Pablo, sino que él es instrumento llamado por Dios para hacer las cosas. Por tanto, Pablo tiene una autoridad dada por Dios para nosotros, que es fundamental que tengamos en cuenta. Y leer, por ejemplo, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Fijaros bien cómo comienza esta frase. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Por tanto, lo que Pablo está escribiendo no es a un grupo de personas, de intelectuales o de gente sencilla que está buscando un propósito para su vida o de gente que tiene algo en común, que se ha reunido para tratar ciertas cosas. No, Pablo está escribiendo a la iglesia de Dios. Es decir, aquel grupo de creyentes que se reunía en aquella ciudad de Corinto era el pueblo o la congregación, que puede significar esta palabra iglesia, la congregación de Dios. Es decir, que cuando vosotros leéis esta carta tenéis que pensar que sois pertenencia, que habéis sido adquiridos, que sois parte del pueblo de Dios. Así que no es únicamente lo que nosotros decimos, carta del apóstol Pablo a los Corintios, sino que es unas palabras de Dios a través de un hombre llamado por Dios para la iglesia que es de Dios. Si vosotros empezáis a leer esta carta a los Corintios de esta manera, cambia toda la perspectiva. Porque yo os puedo animar, como hacemos en esta iglesia cada mes, animaros a que leáis un libro. Y lo interesante que es leer ese libro. Y las cosas curiosas, nos reunimos una vez al mes y comentamos todo aquello que hemos aprendido, que nos ha llamado más la atención de este libro. Yo lo puedo leer en casa y puedo recomendar este libro, vosotros podéis recomendar a mí. Pero no queda nada más que en esto. Simplemente recomendaciones, sugerencias interesantes acerca de la literatura. Pero cuando tenéis en vuestras manos este libro y tenéis en particular esta carta, tenéis algo más. Tenéis una cosa distinta. Es decir, que Dios quiere hablar de una manera concreta
a través de personas concretas a una iglesia o una gente concreta. Y entonces esto es otro cantar, esto es otro asunto. Sea cual sea, por tanto, tu relación en esta tarde con Dios, ya sea que tú te puedas encontrar muy lejos de Dios porque tu vida así se ha encaminado, o que lleves mucho tiempo en relación con el pueblo de Dios o en contacto, ya sea que es la primera vez que te enfrentas a esta preciosa carta de Pablo a los Corintios, o sea, después de haberla leído muchas veces a lo largo de tu vida cristiana, tienes que recordar, tienes que aprender, tienes que entender que aquí tenemos algo muy serio e importante, y que tiene que ver con tu relación, y que tiene que ver con la voz de Dios, y que tiene que ver con la autoridad que se ha plasmado para tu propia vida. Ignorar lo que aquí se está diciendo es una ofensa a Dios. Si no queréis leer el Quijote, vosotros lo perdéis. Si no queréis leer novelas que hayan ganado el premio Nobel o premio Planeta, allá vosotros, lo que hagáis con vuestro tiempo. No pasa nada. Ahora, si leéis o no leéis este libro, pensar que estáis tratando con la misma autoridad y voz de Dios. Es decir, como si Dios mismo os hablara directamente a vosotros, o como si un profeta se levantara a traer una autoridad o mensaje de parte del Señor. Lo que tenemos aquí es la carta de Dios a través de un hombre de Dios para la Iglesia de Dios. Así que vamos a ir y vamos a ver estas partes. Esta ha sido la introducción. Carácter de la carta. Bueno, lo primero que vemos y que vamos a ir viendo a lo largo de toda ella, tanto en la primera como en la segunda carta, es que está dirigida a toda la Iglesia, no a una parte o a un sector de la Iglesia, sino a todos los llamados santos, es decir, a todos los creyentes, a todo el conjunto de los creyentes de aquel lugar. La Biblia, y esta carta en particular, no está escrita para los incrédulos. Es decir, el que a un incrédulo le digas cómo tiene que tratar a su mujer, sobre todo en el mundo pagano, le daba igual, no iba a escucharlo. No está dando una serie de principios o revelando misterios acerca de Dios a las personas que no estaban interesadas en las cosas de Dios, o al menos de este Dios, y sí de los dioses paganos. No, la carta de Pablo a los Corintios no es para incrédulos, ni siquiera es para un grupo de líderes. Los líderes de la Iglesia tenéis que escuchar estas instrucciones para poder después enseñar y guiar a aquellos que están escuchando dentro de la congregación, a los que tienen más capacidad o los que tienen un llamamiento especial o los que han sido elegidos y nombrados o ungidos. No, no está escrita la carta para personas especiales o específicas o escogidas y elegidas de toda la congregación.